Bueno, hoy vamos a ver la solución a ecuaciones diferenciales que presenten una segunda derivada, perdón. Y bueno, entonces nada más como primera definición, vamos a dar que f de t es una función que depende del tiempo. Entonces, la derivada de dicha función se expresaría así. Y bueno, entonces, para encontrar la derivada de la función que depende del tiempo, entonces, lo primero que vamos a hacer es ir a la definición fundamental, que es la derivada de una función. La derivada de una función es igual a la función tiempo dependiente más un intervalo de tiempo menos la función evaluada en el tiempo entre ese intervalo de tiempo y ese límite cuando delta t tiende a 0. Entonces, hay veces que tú puedes conocer la primera o la segunda derivada. ¿Cómo? La primera, por ejemplo, si tenemos una función, por ejemplo, x es desplazamiento o posición, como lo quieran ver. Entonces, dx en dt es igual a una velocidad. Y hay veces que sí se puede conocer la velocidad. Hay veces que no se puede conocer el desplazamiento, pero la velocidad sí. O de dónde parte. Entonces, la segunda derivada, hay veces que también es posible conocerla. Que en este caso, si x es el desplazamiento, entonces la segunda derivada de x con respecto al tiempo al cuadrado es la aceleración. Y hay veces que también se puede conocer la aceleración. Si hablamos de otras funciones, por ejemplo, Q es la carga eléctrica. Bueno, sí, carga eléctrica. Es la carga eléctrica almacenada en un capacitor. Entonces, dQ en dt es la corriente. Y la segunda derivada con respecto a la carga y el tiempo, esta es variación de corriente. Esta no es la inductancia, es variación de corriente. Bueno, es variación de corriente. Variación de corriente. Siempre están. Hay veces que, bueno, como ustedes ya saben, los capacitores trabajan con la carga, los resistores trabajan con la corriente y los inductores trabajan con la variación de la corriente. Entonces, dependiendo del sistema que tengas, hay veces que puedes conocer esta o todas al mismo tiempo, o las requieres todas al mismo tiempo. Entonces, volviendo a la función original, esto entonces es válido cuando el intervalo de tiempo tiende a ser muy pequeño. Cuando tienes un intervalo de tiempo muy pequeño, esto es válido. Entonces, por ejemplo, si esto fuera un desplazamiento, entonces la velocidad prácticamente quedaría así. F de t más delta t menos f de t. Todo esto sobre delta t. Entonces, si yo paso este delta t al otro lado, y también lo paso sumando, entonces tendría así f de t, f del tiempo más el intervalo de tiempo, todo esto multiplicado, no es cierto, es la velocidad por el intervalo de tiempo más la función evaluada en un tiempo dado va a ser igual a la misma función en el intervalo de tiempo correspondiente. Y así es como yo puedo evaluar hacia una primera derivada. Pero también lo puedo aplicar literalmente hacia la segunda derivada.
Bueno, no sé si hay dudas, chismes, preguntas de esto. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Bueno, vamos a continuar. Entonces, para la segunda derivada pasaría exactamente lo mismo. Entonces, la segunda derivada, digamos, de mi función con respecto al tiempo, más bien tiempo dependiente, con respecto al tiempo al cuadrado, es igual a la misma función a f' de t más delta t menos f' de t, todo esto entre delta t. Y si decimos que, que la segunda derivada entonces va siendo la aceleración, por ejemplo, como en este caso, entonces yo puedo conocer la velocidad, que la velocidad en un instante después del inicial, esta sería, bueno, entonces f' de t es igual a v0. Entonces, f' de t, t más delta t, entonces va siendo mi velocidad final, mi velocidad inicial y mi velocidad final. Entonces, yo de aquí puedo conocer mi velocidad final. Mi velocidad final sería prácticamente esta, es igual a la aceleración por el delta t más la velocidad inicial. Así es como la podría calcular. Y también, sí, cierto, aquí también me faltó un poco de traducción. Aquí un poquito más de traducción al lenguaje ordinal. Entonces, esta sería x0 y esta es la posición final. Y ustedes saben esto, la posición final es igual a la posición inicial más b por delta t. Ahorita vamos a trabajar con esto. Bueno, primero vamos a solucionarlas por el método tradicional. Ya después nos vamos con intervalos de tiempo pequeños para hacer una evaluación punto a punto en algunos programas, bueno, para que vean cómo se pueden desarrollar. Bueno, supongan que tienen este sistema, el clásico de un resorte en el cual hay una masa. Entonces, el resorte está fijo a una superficie, el resorte tiene en el otro extremo una masa aquí adherida. Entre la masa y el suelo no hay fricción, se considera un problema que es completamente libre de fricción ahorita. Y entonces, al elongar el resorte, estás aplicando un desplazamiento, un delta X, pero lo vamos a llevar, vamos a decir que aquí es la posición X0 y ese va a ser mi cero literal ahí, en mi eje de coordenadas. Entonces, al desplazarlo, estoy aplicando una energía que me va a llevar hasta una posición final X o X0, es decir, nada más X para comodidad, porque X0 vale 0. Entonces, la fuerza que estoy aplicando, según la ley de Hooke, bueno, según la ley de Hooke, es la fuerza que requieres es igual a menos una constante, la constante del resorte, por X, que ya habíamos dicho que es el desplazamiento, un delta X. Y bueno, ¿esto por qué? Porque cuando tú estiras cuando tú estiras el resorte, literalmente, entonces esa energía se almacena para volver a la posición inicial, por lo tanto va a ser negativa. Y si tú lo comprimes, entonces como el delta X es negativo, entonces esta energía va a ser de vuelta. Por lo tanto, volvemos a la conclusión de que la constante siempre es negativa. Y bueno, con la segunda ley de Newton, ya saben que esto debe de ser igual a la masa por la aceleración. Entonces, es una fórmula que involucra directamente una segunda derivada. ¿Por qué? X ya vimos que es el desplazamiento. Es un desplazamiento o posición. Entonces, B es la primera derivada, la velocidad. Y la aceleración entonces va siendo la segunda derivada, literalmente.
Entonces, lo podemos así sustituir literalmente. Entonces queda menos K por X es igual a masa por la segunda derivada. Y bueno, entonces, si esto no tiene fricción, al aplicarle una fuerza al resorte, va a empezar a oscilar y por lo tanto, va a describir lo que se conoce como un movimiento armónico simple, donde, de hecho, la constante de oscilación, la frecuencia con la que va a oscilar, W es la frecuencia de oscilación y ya saben que las unidades de... No es cierto, no es W, es una omega. Es 1 sobre segundo, o sea, los hertz. Está en hertz. Entonces omega es igual a la constante del resorte entre la masa. Esta va al cuadrado. ¿Qué unidades tiene la constante del resorte? Serían newtons entre metro, porque pasaría dividiendo. Perdón, sin newton entre metro. Entonces son newton sobre metro. Entonces, ya, para que no se vea tan feo. Entonces, W queda despejada como una raíz cuadrada de K sobre M, donde M es la masa. Entonces, analizando las unidades, la constante, los newtons son kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Y esto va a ir dividido entre metro, entonces metro con metro se anula. Y la masa está dividiendo, entonces los kilogramos van a ir abajo. Y entonces, kilo con kilo también se anula. Y nada más te va a quedar, con este se ven anulados, entonces nada más te va a quedar, ¿qué? 1 raíz de 1 sobre segundo cuadrado, y esto es igual a 1 sobre segundo, y esto es igual a 2 hertz. Entonces, es así como puedes trabajar la frecuencia de oscilación de un resorte. Pero bueno, entonces, si yo quiero simplificar un poquitito más la expresión, paso este término al otro lado para que quede sumando, y entonces queda la masa por la segunda derivada más la constante por X es igual con 0. Ahora, voy a dividir todo entre la masa. Y entonces, esta segunda derivada me queda solita. Ya me quedó solita la segunda derivada. Más K sobre M. K sobre M es igual a W cuadrada. Perdón, omega cuadrado. Por la segunda derivada. Y esto es igual con 0 entre M es 0. Y así es como queda la expresión ya con una segunda derivada. Ay, perdón, esta no lleva segunda, esta no es segunda. Es así como queda la expresión con una segunda derivada y su función original. Entonces, para resolver este sistema, puedo aplicar las transformadas de Laplace. Bueno, entonces, por definición de la primera y la segunda derivada, la transformada de una primera y una segunda derivada, vamos a utilizar Laplace para resolver el sistema que teníamos. Y entonces teníamos que la segunda derivada más W cuadrada por la función primogénea es igual con 0. Entonces, transformamos. Entonces queda la transformada de esta segunda derivada más W cuadrada por la transformada de la función primigenia es igual a 0. Entonces, la transformada de esta función, perdón, de esta segunda derivada es todo esto. S cuadrada por la transformada de la función más S por S que multiplica la posición inicial más la velocidad en el punto 0 más W cuadrada
por la transformada de la función original y eso fue con 0. Entonces, mandamos al otro lado lo que no tiene la transformada de la función. Entonces, estos dos se van y esos dos se quedan. Entonces queda S cuadrada por la transformada de la función más W cuadrada es igual con menos S se multiplica X0 más X' en la posición original. Mínimo con un múltiplo, pues es la transformada. Entonces, S cuadrada más W cuadrada es igual, es igual a menos S que multiplica X0. Así. Bueno, vamos a continuar. Entonces, la transformada de la función es igual a menos S que multiplica X0 más X' de 0, todo esto sobre S cuadrada más W cuadrada. Y esto es una suma de fracciones. Entonces, lo podemos poner expresar de esta otra forma. Menos X0 que multiplica la S, no, por eso esto parece función X0 por S sobre S cuadrada más W cuadrada más X' evaluada en 0 sobre S cuadrada más W cuadrada. Ahí está. Entonces, la transformada de la función es igual, aquí el menos X0 puede salir multiplicando de S sobre S0 más W cuadrada. Más también X' evaluada en 0 que multiplica a 1 sobre S cuadrada más W cuadrada. No, iba a continuar del otro lado, pero no, no cabe. Voy a borrarlo de arriba. Aquí me hacen una observación una compañera que esta debería de haber pasado negativa, lo cual es correcto. Esta también es negativa. Quedando así. Así, sí, pues, como estaba sumando del otro lado del igual, entonces pasa restando. Entonces, ya nada más mi función original va a pasar como esta es transformada, pasa al otro lado como la retrotransformada de todo lo que hay ahí. Y entonces, voy a escribirlo. Entonces, la función original, X, es igual a menos X0 por la retrotransformada de S sobre S más W cuadrada menos, bueno, esta ya la voy a escribir como la velocidad inicial, que era X' de 0, es la velocidad inicial, que multiplica a la retrotransformada de 1 sobre S cuadrada más W cuadrada. Son estas mismas. Esta y esta las pongo arriba, nada más que en retrotransformada. Y bueno, ya entonces la retrotransformada de esto y la retrotransformada de estos dos, entonces queda X que multiplica a la posición inicial, es igual a la posición inicial, por, ¿qué? La retrotransformada de esto, ¿cuánto es? ¿Qué es? Seno, coseno. Era coseno, ¿no? ¿Ah? Coseno, ¿no? Coseno, ¿no? Entonces, esta obedece a la fórmula de que la transformada de coseno
La transformada del coseno de W es igual a S sobre S cuadrada más W cuadrada. Entonces queda así literalmente. Entonces queda como coseno de omega menos B0 por ese seno por seno de omega. Y así es como queda la linda formulita. Ya nada más aplicando una posición inicial y una velocidad inicial para que pueda comenzar a andar. En el seno está mal, porque para que sea seno, bueno, el seno, la transformada del seno de W es igual a W sobre S cuadrada más W cuadrada. Entonces, esta, para que la pueda llevar a cabo, como retrotransformada así, me hace falta un elemento. Entonces, esta W va a quedar aquí arriba, para que quede y esta W la saco. Entonces va a quedar menos B0 sobre W por la retrotransformada de W sobre S cuadrada más W cuadrada. Ajá. Para que esté multiplicando y dividiendo entre la misma cantidad y ya queda así. Entonces aquí me hizo falta el omega. Ahora sí ya está. Y de hecho se debe de cumplir con las unidades. ¿Qué unidades tiene esto? Metro, ¿no? Esta tiene unidades de metro. Perfecto. Este no tiene unidades, está bien. Pero este sí tiene unidades. Un metro sobre segundo. Y omega tiene unidades de 1 sobre segundo. Entonces, ahora sí, por ley del sándwich, con este y con este. Entonces, esto es igual a metro por segundo sobre segundo por 1 y ya se anula y ya nada más te van a quedar las unidades de metro. Sí, porque así solito entonces no puede quedar. Tiene que cumplir con el análisis dimensional también para que pueda hacer. Pues entonces vamos a hacer un ejercicio muy simple ahorita. Nada más vamos a proponer, lo único que necesitamos para el sistema es los datos para obtener W. Que ya habíamos visto que W es igual a la constante del resorte entre la masa. Entonces necesitamos la constante del resorte, la masa que está pendiente